Hola, bienvenido a nuestro Facebook Live con SIM Latinoamérica. Estamos aquí con dos líderes de nuestro equipo de liderazgo y qué gusto estar presente hoy día para conversar de varios temas muy importantes. Y tenemos dos personas aquí con nosotros que tienen más de algo como 15, 20 años en las misiones. Entonces, quiero presentar a Julieta. Julieta es nuestra directora de SIM Latinoamérica. Y también el hermano G, o G, de Guatemala, que sirve también con nuestro equipo. Entonces, bienvenidos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hola, bendiciones. Gracias, Cris. Para mí es una bendición y honor estar con ustedes en este programa. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, Julieta y G, ustedes ambos se han conocido hace años, ¿no? Cuéntame un poco de los inicios de su presencia en misiones. Yo que, por si acaso, G estamos escondiendo su identidad para protegerlo, entonces, pero gracias por estar aquí con nosotros ambos. Cuéntanos un poco sobre los inicios hace varios años, 20 años, creo, G tiene, ¿no? Entonces, cuéntanos de los inicios de misiones. Bueno, a nivel personal, los inicios tuve desde los 14 años acá en Ecuador, trabajando con las artes a través del teatro y del mimo, con un grupo de señoritas por todo el país. Luego con la iglesia local, trabajé también con los misioneros norteamericanos, aprendiendo plantación de iglesia. Entonces fue mi tiempo de misiones nacionales. Luego mi llamado a la misión transcultural, pues empecé y Dios me llevó a Costa Rica, donde pude capacitarme allá en el seminario y también con otra organización misionera. Y luego llegué a India, donde sentía mi llamado de parte de Dios. Entonces ya son casi 27 años de todo este caminar misionero. Y el Señor permitió, pues estando en Asia, conocer a Mr. G, le digo yo. Y ahí poder compartir. Estaba trabajando como una de las primeras latinas que fue a este país. No fue difícil al inicio, pero Dios fue uniendo a las personas claves en el proceso y nos conocimos y pudimos participar en la misma organización. Y fue quien abrió puertas para que me uniera a la organización con la cual él trabajaba y su familia, y pudimos pues en ese tiempo seguir adelante. Mi trabajo era más enfocado a los H, decimos nosotros, a los hindúes, pero también tuve un poco de contacto con el pueblo musulmán. Y ahí pude empezar, pues luego llegaron otros latinos y pudimos crecer el equipo en Asia, ¿no? Creo que G puede contarnos un poquito más. Bueno, para mí fue alrededor de 1986 que el Señor empezó a abrir puertas en mi corazón y en nuestra iglesia para el trabajo misionero. Realmente muy emocionante en diversas formas. Igual que Julieta, tuve la oportunidad de servir dentro de mi país en jornadas evangelísticas, en formación de comités de misiones, con el grupo de jóvenes saliendo a hacer ministerio y luego algunos viajes misioneros. Pero realmente tal vez en el inicio, una de las cosas que impactaron mucho mi caminar fue cuando en el 86 a mí me dieron una beca para salir a estudiar al extranjero, mi universidad, y en ese momento los ancianos de mi iglesia, muy sabios, interrumpieron mi salida para poder decirme de que ellos me querían enviar. Y recuerdo bien una dedicación en la iglesia con los ancianos y la congregación donde estaban dedicando mi viaje a estudios a Estados Unidos para poder ministrar al Señor en este país de Estados Unidos y durante mis años de universidad. Y eso marcó tremendamente mi vida ministerial. Aún 30 años después, cuando regreso a Estados Unidos por un tiempo a vivir, donde recuerdo esa misma dedicación, esa encomendación de mi iglesia 30 años atrás, y puedo ministrar en ese país entre inmigrantes y en algunos otros ministerios, aún con esa unción que los ancianos pusieron sobre mí al colocar sus manos y enviarme a la obra misionera al norte de América. Esto fue después, 30 años después de servir
en diversas cosas. Estuve viviendo en África, como Julieta decía, viví en Asia con mi familia, serví en el movimiento misionero latinoamericano en Centroamérica con Comibam, en fin, un montón de cosas. Y luego me encuentro sirviendo otra vez en Estados Unidos bajo esa misma cobertura, enviado como joven en ese entonces, ahora un poco más maduro. Solo un poco, solo un poco. Joven aún, son joven aún. Sí, entonces cuéntanos, ustedes tienen tantos años en lo que es la misión de Dios, tanto local como global. Entonces, qué bueno, gracias por mencionar local, es muy importante, tanto como global. Entonces, gracias por mencionar eso, que misiones no solo empieza cuando ya estés en otro país, que debemos empezar desde ahora, ¿no? Pero cuéntanos un poco sobre siendo latino, ¿cómo han sentido durante los inicios, ¿no? Hace varios años, si pueden recordar bien, ¿hay algo para resaltar de cómo fue siendo latino en misiones globales? Bueno, en mi caso, al inicio parecía una locura. Cuando compartí con mis líderes, pastores, personas con las que había servido dentro de mi país y decir, mi llamado es transcultural, siento que tenemos que ir más allá, ya he servido en mi Jerusalén. Entonces sí había mucha oposición de parte de los líderes de quienes me habían apoyado a nivel nacional, pero ahora no sentían que tenía que salir a otras naciones. El dicho muy común de que hay mucho por hacer en el país. Pero el Señor también usó a otras personas que sí creyeron en esto y fue abriendo otras puertas. Me tocó movilizarme de un país a otro. En mi país no tuve la apertura necesaria que necesitaba, pero me tuve que ir a otra nación. Y ahí el Señor estaba ya haciendo la movilización en las iglesias y tuve más apertura. Y la iglesia que me adoptó en este país, en Costa Rica, tuvieron mejor, aunque me conocían poco y que conocían casi nada de mi trayectoria en misiones nacionales, el trabajo a nivel local, pudieron unirse a la visión que Dios me estaba dando hacia lo transcultural y fue de parte de Dios. El Señor abre puertas y presentó a mi vida personas que podían encaminarme y apoyarme y acompañarme. Eso fue algo lindo, ¿no? Luego, también con la agencia en Costa Rica, tenían alianzas con otras agencias internacionales. Al principio, el país que quería ir en Asia estaba cerrado y me decían en la agencia, pues ese país no es posible ahora. Así que me preparé para otro país, me preparé netamente para trabajar con el mundo musulmán, pero mi corazón siempre estaba hacia este país de Asia con los hindúes. Y el Señor abrió las puertas cuando menos pensé. Primero me fui, mi práctica misionera fue en la selva en Costa Rica, con un grupo étnico, y pensando que al volver ya me iba a trabajar a otro país que no tenía que ver con mi llamado que tenía en mi corazón, pero por obediencia yo sentía, tengo que ir porque hay mucha necesidad en todo el mundo. Entonces voy a ir con este equipo a este campo que hay necesidad, voy a servir de corazón y luego, si Dios permite, me abre puertas para el país que siento ir en Asia. Y fue así cuando volví de la selva, mis líderes me sorprendieron y me dijeron, te vas, se abrió este país y tenemos ahora una alianza con otra organización y así pude llegar hasta Asia. Entonces el Señor mueve las piezas, Él mueve abre y cierra puertas, pero su voluntad siempre se va a cumplir. Y nosotros solamente tenemos que hacer es obedientes. En mi caso, siempre acredito a la obediencia, decir, Señor, heme aquí, envíame, y el Señor va a hacer lo demás, ¿no? Entonces está dispuesta y hemos visto cómo Dios unió piezas. Llegué al campo, luego necesidad de tener una cobertura en el campo para seguir el trabajo, la plantación de iglesias, que gracias a Dios fue algo que tampoco se esperaba que siendo mujer o latina se lograra en un país de hombres, en un país de otra cultura, pero el Señor nos sorprende, el Señor por eso nos ha llamado, ¿no? Él hace el trabajo, el Espíritu Santo. Y luego pues viene la unión con la organización, con la que está allí, y de ahí pude tener una cobertura más de cerca, ya en el campo, y poder seguir con lo que Dios estaba ya haciendo. Lo que yo hice fue unirme a lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. Entonces, siendo latino, al principio había oposición, había incredulidad, y se esperaba quizás fracaso, pero gracias al Señor, el Señor nos dio oportunidades y hubo gente que aunque no eran latinos, creyeron en nosotros, pero también otros latinos nos apoyaron y agencias internacionales
empezaron a ver a los latinos como un nuevo fuerza misionera. Y así fue como hemos llegado a conocernos en el campo COMGI. Qué bueno, gracias Julieta por mencionar eso, que no es solo esperar que tengas todos los piezas en lugar, ¿no? La rompecabezas de tu vida, nunca vas a tener todo. Entonces tienes que trabajar en lo que Dios presenta cada día, ¿no? Puede ser algo local, puede ser otra oportunidad para ganar experiencia, para prepararte para lo que viene. Entonces, gracias por este buen ejemplo que eres. Mr. G, ¿nos cuentas? Pues en nuestro caso con mi esposa, tuvimos la bendición otra vez de que mi iglesia en Guatemala fue una iglesia que se involucró en la obra misionera con Comibam desde muy temprano, y muchos líderes de la iglesia participaron en el liderazgo del movimiento misionero latinoamericano. Entonces, en el momento en que nosotros reflejamos nuestro interés, no era algo nuevo para la iglesia. Yo había servido, como les dije, en varias cosas que ya estaban relacionadas en misión. Me habían dedicado a mis años de estudio al trabajo misionero durante el tiempo de la universidad en Estados Unidos. Regresé y entonces cuando anunciamos, después de 3 años de casados en Guatemala, de que queríamos salir al campo, en ese tiempo fue al África, no fue gran sorpresa y estaban listos para apoyarnos en diferentes formas, no solo en oración, en ofrendas, sino en abrir puertas con otras iglesias. Y entonces el Señor nos bendijo. Yo le rogué al Señor que me regalara 12 iglesias y no era el número 12 porque cuando yo jugaba fútbol de joven, mi número era el 12. Entonces no tiene ningún otro significado. No Pero tan yo espiritual. no era tan espiritual. Mucho de mi vida se relaciona al fútbol, entonces ahí está. Le pedí al Señor 12 iglesias que jugaran conmigo en el asunto y el Señor nos regaló las 12 iglesias. Compartí en muchísimos lugares, pero fueron 12 las que se comprometieron seriamente, financieramente en oración para enviarnos. Entonces, en nuestro caso, recibí el apoyo desde el mero inicio. Fue muy emocionante. Ahora, al estar en el campo misionero, al llegar al África, ¿qué cosas fueron sobresalientes o diferentes por ser latino? Pues eh, él andaba dándole besos a todo el mundo y no era así la cosa con los obreros de otros países. Algunos sí lo apreciaron, otros europeos, nórdicos, me empujaron y me hicieron entender que la cosa era un poco distinta. Por otro lado, yo había crecido hablando inglés desde que tenía 12 años, entonces me sentía muy cómodo con el idioma inglés. Sin embargo, cuando me topé con los primeros obreros de Nueva Zelanda y de Australia, me di cuenta que no les entendía absolutamente nada. Me recuerdo muy bien la persona que nos dio la bienvenida en la casa donde llegamos a dar una casa de huéspedes, era de Nueva Zelanda. Yo recuerdo abrir la puerta y ella habló como por 5 minutos sin parar y no le entendí absolutamente nada. Y esto se volvió un gran chiste en mi vida. Tengo la bendición después de 20 años de obra de ese día para acá, de que ahora sí les entiendo por lo menos el 60% de los neozelandeses, ¿verdad? Así que estoy mejorando. Y luego, pues, una de las cosas muy interesantes, lo contaba de chiste al inicio y espero que no sea como crítica, pero una de las cosas que me di cuenta rápidamente es de que a mí me encantaba sentarme a tomar té con la gente del país, la gente africana, eh, y juntos veíamos en algunos casos, porque trabajaba cerca de donde estaba la central de los misioneros, y llegaban muchos misioneros de diferentes países ahí, y ahí estaban de un lado para otro, y yo sentado eh, platicando con mis amigos africanos, y nos reíamos de ver el ir y venir de los obreros, y yo sentado con mis amigos africanos platicando de cosas personales del Señor, etcétera. Y me di cuenta de que nosotros los latinos tenemos algo
que el Señor tal vez puede usar, y es el poder relajarnos y no estar tan enfocados en el qué hacer de ciertos específicos ministerios. Tal vez nos podrían llamar holgazanes, que para los latinos de Guatemala la palabra que nos dan es chapines. El ser un chapín es ser una chancleta, es ser una persona que está más como cómoda. Entonces, por un lado es crítica y por otro lado sea que el Señor puede usar esta debilidad. Y me di cuenta de que yo soy una persona muy dedicada, muy disciplinada. Mi carrera me obligó mi carrera universitaria me obligó hacia eso. Y sin embargo, dicen que soy tipo A, porque soy primero de la familia, también hijo, y todo eso, pero dentro de mí todavía hay latino. Y me gusta agarrar la guitarra, me gusta sentarme a platicar con la gente. Y si hay una tarea que realizar, y si hay alguien con quien platicar, pues el Señor me ha ayudado a aprender de que hay que dedicarle tiempo a la gente. Y yo creo que los latinos tenemos un poco eso. A veces se nos critica, a veces se nos anima en esto, pero es una diferencia con otras culturas. Sí, gracias. Bueno, justo en la edición mencionamos algo, un estudio de Comibam que ha dicho que los latinos, una cosa para trabajar hasta ahora es idioma inglés, ¿no? Para mejorar su inglés y también mejorarse en idioma local donde van a trabajar. Entonces, gracias por mencionar eso. Yo creo que Julieta tiene una historia también. Si no me equivoco, estabas aprendiendo inglés a la vez de hindi, ¿no, Julieta? Cuéntanos un poco de eso. Sí, muy bien, gracias. Yo cuando fui a India había estudiado un poquito de inglés en Costa Rica y claro, también en el colegio acá en Ecuador, pero cuando llegué a India me di cuenta que no sabía realmente inglés, el acento de ellos pues muy diferente. Entonces cuando me hablaban en inglés pensé que me hablaban en hindi, les decía a uno de mis líderes allá, por favor, háblame en inglés. Me dijo, te he hablado todo este tiempo en inglés. Y dije, oh my God, ¿qué pasa? No entiendo nada. Y en mi clase de hindi, la clase daban de inglés a hindi. Yo estaba perdida. Entonces me tocó esforzarme doble, grabar todo lo que digan en mi pequeña grabadora, anotar y copiar todo lo que escriban, porque no entendía casi nada. Y tenía 5 horas diarias de clase, de lunes a viernes. Luego iba a casa, de 3 horas me dedicaba a tratar de entender con mi diccionario inglés-español lo que habían dicho primero en inglés, para luego de inglés a hindi entender lo que se dijo en hindi, y tenía que salir en bicicleta todos los días de 1 a 2 horas para escuchar y practicar con los locales. Entonces, realmente en mi clase de hindi aprendí inglés y hindi. De ahí que mi inglés tiene mucho acento indio y aprendí de ese lado. Entonces, yo realmente mi inglés lo aprendí en la clase de hindi en India. Y esto fue un buen ejemplo de sufrir, ¿no? De sufrimiento. Sí. Pero ¿recomiendas esto para candidatos hoy en día? Sí, perdón, me costó lágrimas y ahora yo soy quien aconsejo a los candidatos, por favor, vayan con un buen inglés, prepárense, tomen el tiempo y va a evitarles frustración, estrés y también muchas cosas en el campo. Así que como fuimos pioneros, en mi caso fui una de las pioneras, entonces me tocó pagar un poco el precio, pero no lo animo a nadie que lo haga. Así que estudie, tome el tiempo y como dijo Giovanni, va a haber otro desafío porque son otros acentos, pero ya te familiarizas con el idioma. Entonces yo animo a los candidatos siempre, tengan tiempo de estudiar y vayan mejor preparados, porque va a evitarles mucho estrés y también va a facilitar más el aprender el siguiente idioma que va a aprender en el campo. Así es. Lo que, si me permiten dar un comentario, en el campo Dios me regaló la oportunidad de facilitar la llegada de varios obreros. Una de las cosas que me di cuenta era de que, bueno, tal vez esto va a sonar que está contradiciendo lo que Julieta dijo, pero no lo es realmente un complemento, porque estando allá y tratando de ayudar a los obreros que ya estaban en el campo y que estaban arrancando, una de mis sugerencias a ellos era precisamente lo que Julieta hizo. Creamos todo un programa para el aprendizaje del idioma local y sabíamos de que en ciertos casos no es solo un idioma,
que se iba a aprender, sino que se iba a requerir aprender un segundo idioma de alguna aldea, de algún lugar donde la gente iba a ir a trabajar. Sin embargo, muchos llegaban sin inglés o con un inglés muy limitado. Y entonces mi sugerencia en ese entonces, y yo creo que seguiría siendo la misma, para los que ya habían llegado, los que ya estaban ahí y estaban dedicando tiempo a aprendizaje de idioma, yo les pedía que estudiaran el idioma del país y no el inglés, porque el inglés, como le sucedió a Julieta, iba a llegar, iba a surgir de las mismas clases de hindi. En el caso de Julieta. Y eso se vio una y otra vez con varias personas que llegaron al campo. Porque en un momento dado, el dedicarse a aprender inglés en el campo se convertía, desde mi punto de vista, en un error, porque la gente aprendía un poco de inglés o lo suficiente y después ya no querían aprender nada. Ya habían invertido 1 año, 2 años aprendiendo inglés en el campo y el aprender hindi, en este caso, se volvía una pared tan grande y tan frustrante eh, que por eso yo sugería mejor invertir el tiempo en el hindi eh, y en teoría, y gracias a Dios sí funcionó, como sucedió con Julieta, durante esos 2 años de hindi, porque en el país se hablaba inglés o en la organización se hablaba inglés de todas maneras por puro asunto de sobrevivencia, el inglés iba a suceder, ¿verdad? En algunos países del África va a ser francés el que va a suceder, pero si ya te encuentras en el campo y hay una pared de aprendizaje de idioma que hay que tener, que sea el idioma del país y no el francés o no el inglés. Ahora, si estás por salir de Latinoamérica al campo y estás en tu preparación, definitivamente vayan a la iglesia en inglés en su país, porque hay siempre iglesias internacionales que hablan inglés. Por lo menos vayan 1 o 2 veces al mes a esa iglesia para mejorar su inglés, tomen clases de inglés, hagan entrenamientos de inglés, todo lo que puedan antes de irse, pero cuando ya llegaron, por favor, que el enfoque del aprendizaje sea al idioma nacional y no necesariamente al inglés o al francés. Esa sería mi sugerencia. Bueno, gracias por esta idea. Sí, y han mencionado algo que mencionamos en la revista Vamos esta vez, sobre un obstáculo grande para los latinos siempre ha sido los idiomas, ¿no? No solo inglés, sino otro idioma o 2 más en el campo. Pero quiero hablar más sobre las ventajas de ser latino en el campo misionero. ¿Cómo han visto como algunas ventajas que han tenido? Bueno, para mí ser latina tuvo muchas ventajas en el campo. Primero, la cultura se asemeja mucho a los campos transculturales. Tenemos mucho en común en la cultura a nivel de familia, vivir en comunidades también, las relaciones amigos, la gente quiere ser tu amigo, tu amiga, entonces las personas valen mucho. En estas culturas la relación personal es muy importante. También el asunto del arte o la música o el deporte de nuestros países de Latinoamérica han cruzado las fronteras y la gente ya escucha de nuestros países y tienen curiosidad por saber más. Esa fue una ventaja al ser latina, nos acerca. También nuestro físico, nuestro color de piel, nuestra forma, calzamos en muchos países en el área transcultural y es más fácil, ¿cómo decimos? Ser inmersos a la cultura y no muchos nos van a ver como extranjeros. Esas son ventajas que para otras culturas se ve fácilmente que es un extranjero, pero nuestro físico también nos ayuda a poder entrar de una forma menos notoria, ¿no? Y podemos calzar bien. Y la gente también tiene curiosidad por saber más de Latinoamérica. Entonces, esas fueron ventajas, nuestro físico, cultura, deporte, y ahora como el mundo está globalizado, estos últimos años aún más, se conoce más. Algo que fue chistoso para mí es saber que en algunos países de Asia veían telenovelas latinas. Entonces me preguntaban sobre tal novela y digo, bueno, en mi país no me gustaba ver novelas, pero veo que en este país están viendo novelas latinas. Entonces eso también nos familiarizaba. Y el poder acercarme a trabajar directamente con la familia, eso fue muy bueno. En mi caso fue una ventaja poder acercarme más a nivel familiar, no trabajar como individuales, sino con familias. Y eso me ayudó mucho en la cultura que
que tengo en Latinoamérica, siempre estamos enfocados en familia, no solamente en el individuo y en las relaciones personales. Para mí eso fueron ventajas. Y también la gente ya sabe que venimos de países cristianos. Entonces, el ser cristiano no era un impedimento. Lo que teníamos que hacer es buenos cristianos. La gente sabe que si vienes del occidente y ya eres un cristiano. Entonces, para mí fue una ventaja también ser latina. La gente me consideraba cristiana. Lo que tenía que hacer es representar muy bien a Cristo y luego venía el trabajo, ¿no? Pero no tenía que esconder mi identidad como cristiana. Eso me ayudó mucho y para mí fue una ventaja también el que ellos identifiquen que si vengo de tal lugar, ya vengo como cristiano. Qué bien. G, ¿podrías agregar algo? Sí, tal vez muy poco. Julieta cubrió bastante bien esto. Tal vez el pensar de... A mí lo que me ayudó, bueno, en ambos lugares, en África y en Asia, y otra vez no lo digo por mal, pero si yo tan solo me ubicaba en la forma que mis abuelitos vivían, su casa, la forma en que tenían los drenajes. Yo recuerdo en la casa de mis abuelos en Guatemala, cuando no había inodoro, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que tenían era un excusado. Y entonces no era una locura que no existieran drenajes debajo de la tierra, sino que estuvieran sobre la tierra o que estuvieran sin inodoros o que el agua hubiera que ir a recogerla a un lugar, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas realmente no me afectaron si tan solo yo me ubicaba, no a mi realidad, en mi momento de ya tener carro, casa y lo que fuera en Guatemala ya de diferente forma, sino en las visitas donde mis abuelitos. Eso me ayudó muchísimo. Entonces ya no me sorprendía y no tenía que enfocarme en ese tipo de cosas al estar en el campo. Entonces era como que regresaba a unos 50 años o 30, 40 años de Guatemala y estaba muy bien ubicado y como dice Julieta, un montón de cosas encajaban. Y luego el pasar tiempo con la gente, el pasar tiempo con la familia, es algo que hacemos mucho en Latinoamérica y entonces no es pesar, no es trabajo el ir y comer con gente o el estar. El tipo de comidas no afectó casi nada. Lo que era muy especial en el día de, ¿cómo se llama? Del Corbán y le llamaban cuando degollaban los animales en el área, yo trabajaba con musulmanes. Entonces, ese día, cuando lo servían en el desayuno, las mollejas y los hígados, y esta era la comida especial a las 7 de la mañana, para mí era estar en gloria, así era lo que me hacía mi abuelita, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas a mí me encantaba, comer cerebro, comer estómago, comer lengua, ese tipo de cosas es normal en Latinoamérica, para la mayoría de nosotros en nuestra generación, por cierto, porque la nueva generación de hoy día tal vez ya no es tan así, especialmente gente de la ciudad. Pero para nuestra generación con Julieta, contigo, Chris, eso era normal, ¿verdad? Entonces, buenísimo, buenísimo en el término de la comida. Eh, entonces, realmente hay muchas cosas que nos ayudan a encajar como latinos. Otra vez la tez, un chiste, mis hijos son más blancos que yo soy morenito, trigueño, entonces cuando yo los manejaba allá en el Asia, en el carro, todos los policías me paraban a preguntarme por los niños porque yo los iba a recoger al colegio. Creían que era su chofer, ¿verdad? Su chofer del país. Y siempre, si los llevaba de la mano, me paraba la policía porque ¿qué hacía yo con estos niños blancos, verdad? Entonces es bien interesante porque encajamos de tremenda manera, especialmente cuando ya hablamos el idioma, se hace muy, muy especial. Siempre se sabe que somos extranjeros, eso no se oculta, pero nos integra muchísimo con la gente. Y es muy especial la forma en que podemos encajar, aún en el África, no siendo yo mulato necesariamente, sino simplemente moreno. La gente creía que en un momento dado, por hablar el idioma, ya pensaban de que lo más seguro era que era un descendiente de una persona de ahí local con un extranjero, ¿verdad?
Y eso abre puertas para muchas cosas. Entonces, doy gracias a Dios por nuestra herencia latina. Amén, amén. Gracias por eso. Entonces, durante todos estos años, ustedes han visto varios cambios, ¿no? En lo que quiero hablar de dos cosas. Uno, los cambios para los latinos en misión, y después vamos a hablar específicamente a la iglesia latina y cómo han visto cambios. Entonces, primeramente, los cambios en las misiones con los latinos. ¿Qué tipos de cambios han visto en estos años o qué avances hemos tenido para celebrar? Cuéntanos. Bueno, cambios sí, he visto mucho en las últimas 2 décadas. Vemos que hay también más latinos yendo a los campos. Antes éramos muy pocos. Ahora hay más desafío y más acercamiento a que sí podemos hacerlo. Vemos más misioneros, tanto solteros como familias. Antes nomás se veían muy pocas familias, la mayoría éramos solteros, pero podemos ver ahora familias, parejas que también están saliendo desde Latinoamérica. Entonces es ver una ola de latinos creyendo que sí podemos ser. También otro cambio es que antes el misionero solo se preparaba en la parte teológica, pero muy poco la parte misional transcultural. Conocía la Biblia, pero no conocía lo que es barreras transculturales. Había muy poco conocimiento en esto. O también la iglesia no estaba involucrada en el envío de misioneros. Muchos fuimos pioneros, enviados o salimos por nuestra cuenta, pero en el cambio es que ahora también la iglesia está haciendo, y el misionero latino también tiene la conciencia de dejarse acompañar. Antes salían más independientes, ahora forman parte de agencias y de iglesias locales. Latino ahora vemos que también está para largo plazo. Por lo general, misioneros salieron muchos, pero eran de corto plazo, máximo hasta 2 años, y regresaban sin poder volver al campo. Ahora se ve en las últimas décadas ya latinos con llamados de largo periodo. Se están yendo por más tiempo a los campos, viendo más frutos y dejando la labor, ¿no?, local. Otra de las cosas también que veo es que el misionero se prepara también a la parte profesional. Antes nomás eran bachilleres o con el llamado a misiones, pero no había una preparación de una profesión. Ahora vemos jóvenes profesionales, empresarios, mujeres de negocios, familias que están saliendo a las naciones como misioneros. Esto es algo bastante bueno que hemos visto en las últimas décadas que está sucediendo. Entonces ha habido un cambio en el asunto del misionero con la iglesia. Creo que podemos hablar después que Giovanni termine sobre esto de misioneros. Ya, muy bien. G. Bueno, pues una de las progresiones que se han dado, Julieta hablaba de una de las progresiones, yo quiero hablar de otra de las progresiones, y es el enfoque del éxito en las misiones. Entonces, hace años, el gran éxito era poder enviar a un obrero o que un obrero se fuera al campo. Ya se fue, éxito. Esa era la forma en que medíamos si habíamos tenido éxito. Han pasado los años y eso ya no fue suficiente. El éxito luego se convirtió en ver, esta progresión nos llevó a ver de que algo sucediera en el campo, que se mantuviera el obrero en el campo, que no se regresara el obrero del campo, ¿verdad? Entonces, si lográbamos que un obrero permaneciera 2, 3 años, ya era éxito. Entonces, que se fuera fue el primer éxito. Pero de ahí nos dimos cuenta que no era suficiente porque se iba y al rato regresaba y no sucedía nada, ¿verdad? Pero luego se convirtió, si logramos que se quede 2, 3 años, ya es un éxito, ¿verdad? Entonces, la progresión nos llevó hacia eso y está muy bien, este es un buen camino. Pero la evaluación nos mostró de que era necesario que permanecieran más de 3 años, porque lo que pasa es de que esos primeros 2, 3 años era solo aclimatarse, aprender idioma, etcétera, ¿verdad? Entonces, el que fueran por un rato no bastaba en el éxito de la misión latinoamericana. Hemos ido madurando, entonces, como dice Julieta, hoy día ya se quedan más tiempo. Obreros se van 3 años, regresan y se vuelven a ir al campo con todas las vicisitudes de visas y de ver qué hacen para poder permanecer. Se logran sacar otros 3 años y algunos han llegado a 10 años y algunos han llegado a 20 años. Y entonces
esto ha cambiado. Entonces el éxito se convirtió en la misión de largo plazo. La evaluación nos llevó en la progresión a un tercer o cuarto paso que tenía que ver ya no solo con que estuvieran ahí por largo plazo, sino que resultara algo del trabajo que están haciendo, ¿verdad? Entonces el Señor empezó a dar fruto y ya el enfoque ya no era solo en el misionero. Esta es la parte a que quería llegar. Ya no es solamente, creo que hoy día estamos en esto, ya no es solamente de que el obrero esté ahí, de que el obrero esté trabajando, que la iglesia se enfoque simplemente en el misionero, sino la iglesia se empieza a enfocar en los nacionales que están surgiendo como discípulos del trabajo misionero. Y se desliga un poco del misionero en sí y se enfoca un poco más en lo que Dios está haciendo en ese lugar. Ya no es solo llamando Dios al misionero a obrar en el lugar, sino que llamando a la iglesia de envío a enfocarse también en lo que está sucediendo en el lugar, ya no solo en el misionero. Y yo creo que eso es una progresión muy sana. Tal vez nos ha llevado mucho tiempo, pero doy gracias a Dios por eso. Yo creo de que estamos a punto de entrar a una nueva fase en la misión latinoamericana, donde la iglesia en Latinoamérica se da cuenta, no solo se enfoca en el fruto de la misión en el campo, sino que empieza a adoptar más aún el trabajo en el campo y las personas en el campo. Y entonces esa adopción de pueblos no alcanzados, de la cual Comibama hablaba hace 20 años, se empieza a ver en una realidad cuando el enfoque se vuelve de que el fruto se multiplique en el campo con o sin el misionero ahí. Y entonces que la iglesia se enfoque en ese trabajo que sucede porque Dios lo está haciendo, sea porque el misionero ya se fue o porque el misionero sigue en el lugar y se vuelve una inversión a largo plazo en el campo, ya no solo en el misionero. Entonces espero que haya presentado bien la progresión, pero ya no es solo alegrarnos porque se fue el obrero, ya no es solo alegrarnos porque duró un par de años, ya no es solo alegrarnos porque sacó otros 3, 5 años o 10 años en el campo, ya no solo alegrarnos porque hubo cierto fruto, sino ahora alegrarnos de poder ser parte del fruto mismo que se multiplica en el campo. Y esa ha sido mi oración. Así que seguimos adelante. Y estamos en buen camino para esto. Gracias, Chi. Sí, entonces hablar de los obreros, ya ustedes ambos han mencionado la iglesia, porque no podemos dejar que la iglesia es quien envía, y hoy en día están tomando más responsabilidad en eso. Entonces cuéntenos sobre esto, ¿cómo han visto la iglesia latina cambiando en estas 2 décadas en cuanto a las misiones y envío y la responsabilidad que toman? Bueno, hemos visto un cambio muy, muy grande y estamos alegres y estoy muy feliz de ver y creo en la iglesia, siempre he creído en la iglesia. El Señor llamó a la iglesia y somos miembros de la iglesia, los misioneros. Entonces nunca estuve contenta con no sentirme apoyada, siempre quise sentir que había una iglesia detrás. Ahora, pues en este tiempo vemos que la iglesia ha retomado ese lugar y parte del problema anterior era que no se estaba dando ese énfasis. Pero ahora, al haber una ola de misioneros que regresamos, como G y como mi persona, que volvimos del campo a nuestros países, tenemos una voz que está escuchando la iglesia. La experiencia también lo hacía por falta de conocimiento, pero no ha habido falta de interés. Creo que el interés siempre estuvo ahí, pero no había las rutas, no había las plataformas, ni el conocimiento. Ahora la iglesia las tiene y lo está haciendo. Yo veo que una iglesia latina está abierta más que antes a unirse a la labor misionera, está creyendo en las agencias y está creyendo en los misioneros. Una de las cosas que la iglesia anteriormente no creyera porque no había misioneros que regresaban con testimonios. Muchos se quedaron y no volvieron, o muchos volvieron y no fueron parte más de la iglesia. Y eso fue algo que perjudicó mucho. A esta nueva ola de misioneros responsables que fueron acompañados por agencias, regresamos con credibilidad y somos respetados por la iglesia. Y también vamos a respetar a los pastores, estamos respetando
y acercándonos a ellos en primer lugar. Estamos teniendo una nueva era también de la movilización. Antes era criticando a la iglesia, ahora es acercándonos y apreciando el acompañamiento de la iglesia. Y yo respeto mucho a la pastoral y veo que ellos están creyendo en misiones gracias a los misioneros que están dando frutos y están regresando diciendo esto está pasando y esto se necesita. Entonces la iglesia ocupa un lugar importante en la misión y debemos trabajar de la mano. La iglesia junto con la agencia y con sus misioneros, haciendo que la labor se realice en los campos. Y mucha iglesia está ahora orando, la iglesia está orando por los no alcanzados, está orando por los misioneros. Tenemos ahora una campaña de oración aquí también con SIM. Entonces la iglesia quiere saber por quién orar, cómo orar. Siempre le decíamos hay que orar, pero no tenían herramientas. Ahora hay guías de oración, hay motivos de oración, hay etnias, ya hay rostros de lugares, ya hay nombres de etnias. Esto ha acercado más a la iglesia. También se hablaba de dar, de ofrendar, pero la iglesia no sabía cómo hacerlo, por qué canales hacerlo, a quién va a ofrendar. Entonces, ahora ya hay estas plataformas de poder ofrendar, sabiendo que su dinero va a dar frutos y que el misionero va a estar también ser alguien que va a rendir cuentas. Entonces, la iglesia cree cuando las cosas están haciendo las cosas correctas. Entonces, yo veo que la iglesia está trabajando en una manera como nunca antes la hemos visto en Latinoamérica. Y yo felicito a la iglesia, a los pastores, a los líderes que sigan creyendo en nosotros como misioneros, también como organizaciones misioneras, y podamos trabajar de la mano. No estamos para tomar el lugar de la iglesia, ni para enseñarle a la iglesia, estamos para trabajar juntos y seguir de la mano este llamado que Dios nos ha hecho al pueblo cristiano latinoamericano, de seguir llevando el nombre de Cristo a las naciones no alcanzadas. Gracias. Una de las cosas que yo me he dado cuenta a través de los años es de que la misión de hacer discípulos de todas las naciones ha sido como un hilo que ha mantenido a las denominaciones, a las iglesias locales mismas unidas, más y más. La iglesia latinoamericana está bajo un gran reto. Como muchos otros lugares en el mundo, existen enseñanzas que están llevando a la iglesia por otro lado que los aleja un poco o bastante de la palabra de Dios. Y estamos en un gran reto. Pero lo que yo he visto y esto ha creado divisiones, y lo que he visto a través de los años es de que ese amor por la misión de Jesucristo de hacer discípulos de todas las naciones ha mantenido a la iglesia en unidad. He visto iglesias de diferentes denominaciones que se unen para el simple hecho de enviar obreros, que se unen en oración donde no se unían para nada más, para interceder por los no alcanzados y para interceder por obreros en el campo, que se han unido para ofrendar, para lograr que se envíen obreros al campo. Anteriormente mencioné de que en nuestro caso el Señor nos regaló 12 iglesias que contribuyeran. No eran de una misma denominación, eran 12 iglesias de diferentes denominaciones, que en el momento de la dedicación final de envío se unieron los líderes de esas denominaciones para orar por nosotros y dar testimonio a la iglesia guatemalteca de la unidad que existe en el obedecer de la palabra, de ir a ser discípulos de todas las naciones. Encima ofrendaron juntos. Entonces, yo veo un hilo a través de los años de unidad en la obediencia de la Gran Comisión. Y creo que esa es una gran bendición. Los pastores han crecido y están creciendo más en esa unidad, están creciendo no solo en su grupito o en su denominación o en su iglesia local, están creciendo como unidad de la iglesia con una I grande de Jesucristo en las naciones. Entonces, eso es emocionante. Otra cosa es el hecho de la dedicación a la oración extraordinaria, con gran fe que la iglesia latinoamericana tiene, independiente de barreras denominacionales otra vez. Y tal vez se relaciona a lo que mencionábamos antes, Chris, acerca
bueno, no sé si son diferencias, pero algo que el latino trae a la misión en las organizaciones internacionales, y es el que el latino ora con fervor, y otros también, pero traemos algo de nuestra Latinoamérica que estamos pudiendo compartir. No nos basta orar un ratito o orar calladito. Y esto es independiente de las denominaciones otra vez, es la dedicación a la oración. Al mismo tiempo, aprendemos de otros, porque mis hermanos coreanos son tremendos en la oración también. Entonces, creo que es una parte esencial de la misión el que oremos, pero he visto una iglesia latinoamericana intercediendo, he visto una iglesia latinoamericana en conciertos de oración que hacíamos y que nos dedicamos, se juntaba tanta gente a interceder. Entonces, veo eso como una parte muy importante. Gracias. Bueno, como Julieta ha sido directora de SIM Latinoamérica por más de 5 años, 6 años creo que llevas ahora, ¿no? Y G recién ha entrado como el equipo de liderazgo. Y también soy parte, entonces puedo decir que una bendición grande de este año pasado ha sido ver el rostro, cuando yo puedo ver su rostro, de G, de cómo ha cambiado. Él siempre ha estado en misión, pero recién está regresando al equipo de liderazgo y ha visto varios cambios, me imagino. Entonces, en muchas reuniones, yo solo miro su rostro, mirando como él estaba como boca abierta a veces, ¿no? Diciendo, wow, está cambiado, wow, está cambiado. Entonces, cuéntanos, G, un poco de lo que has visto en lo que es la agencia, lo que es el total de misiones en Latinoamérica. ¿Y cómo has visto? Creo que eres como un tío que ha regresado después de un tiempo y un joven ha crecido y ya es grande, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú? Bueno, esto se refiere a hace 22 años cuando regresamos del África. Se me dio el reto de poder animar el esfuerzo de SIM en Latinoamérica. Y empezamos a trabajar con Comibam en ese sentido, y fue emocionante en ese entonces empezar lo que ahora es SIM Latinoamérica, empezar a ver cómo liderazgo de Sudamérica se involucraba, qué era lo que íbamos a hacer, participar en conferencias. El Señor me abrió puertas para hablar en cientos de conferencias a través de las capacitaciones que Comibam ofrecía, a lo cual me volví participante. En fin, hubieron tantas cosas, pero realmente desde ese entonces la idea básica era tratar de entender cómo SIM podía ser un mecanismo, un engranaje que ayudara al movimiento latinoamericano para no tener que reinventar un montón de cosas y poder utilizar lo que ya SIM había hecho por 100 años. Se me estaban abriendo las puertas de SIM para aprovechar esto, y yo quería ver cómo se encajaban latinos en ese mecanismo. Esa fue mi oración, ese fue mi esperanza, y en eso invertí mucho tiempo de mi vida para poder animarlo desde Latinoamérica en ese entonces, luego desde el campo mismo recibiendo gente. Y entonces, ahora que me invitan a ser parte de esto de nuevo, fue para mí una sorpresa, fue para mí de mucho gozo, porque como decís, soy como el tío Gio que regresa, y me encuentro con un montón de sorpresas, de personas muy entregadas, de un mover, de movilización, mucho más allá de lo que yo me imaginaba, la participación de bastantes obreros ya en el campo, iglesias que están comprometidas. Les soy bien sincero, en mis años en el Asia yo no confiaba mucho en la preparación que se le estaba dando a los obreros en Latinoamérica para enviarlos. Y entonces yo dedicaba mucho tiempo en recibirlos y arrancar un entrenamiento para prepararlos en el campo.
para que estuvieran más listos. Pero ahora que regresé me encuentro con una capacitación bastante completa, una revista Vamos que está por todos lados y que lleva ya 100 ediciones y que tiene mucha capacitación dentro de ella. Entonces, estoy bien feliz, sinceramente, porque administrativamente me desligué de SIM Latinoamérica por casi 20 años. Y entonces encontrarme con todos estos detalles, con todas estas capacitaciones. Y aunque en estos 2 años de COVID ha sido muy limitado lo que he visto, aún así veo un montón. Entonces estoy bien contento. Estoy celebrándolo. Es más, cuando empecé mi trabajo con ustedes en el liderazgo, me pasé como 3 meses solo celebrando. Y ya casi no escuchaba. Estratégicamente soy de lo peor porque tenía que preguntar vez tras vez lo mismo, porque sinceramente mi corazón solo estaba regocijándose y me costaba enfocarme en algunas cosas que había que sacar adelante. Ahora ya estoy un poco más serio, pero sinceramente todavía muy contento de todo lo que veo. Y no solo eso, porque realmente algo que sucedió a través de los años y lo empecé a ver yo en el Asia, es de que surgieron otras organizaciones internacionales con la misma visión, se empezó a multiplicar. Yo no sé si vieron lo que estábamos haciendo, algunos sí me llegaron a decir de que por lo que habíamos hecho, ellos se habían animado, pero de ahí Dios hace lo que le da la gana. Y entonces, pero para mí fue un gozo ver que se multiplicó en otras organizaciones, que llegaban a preguntar qué podían hacer mejor, cómo lo podían hacer mejor. Y entonces ha sido todo un efecto otra vez de unidad. Ya no hay competencia, es unidad entre organizaciones para poder ser parte de lo que Dios está haciendo en el movimiento latinoamericano hacia las misiones. Así que, y, ¿cómo expreso más? ¿Verdad? Estoy bien contento. Sí, Vamos a gracias por ver. expresarlo. Sí, me anima mucho. Y también servir con Julieta siempre ha sido un gusto bastante grande, ¿no? Ella es alguien que me inspira bastante. Entonces, Julieta, cuéntanos un poco también, ahora como directora, has visto varios cambios, aún en estos 6 años como líder de SIM Latinoamérica, pero ahora estamos entrando a otra etapa y creo que como Gia ha expresado, ¿no? Es como con tanta alegría, con tanta ánimo estamos yendo. Entonces, cuéntanos un poco cómo ves tú. Gracias, Cris. Sí, también me alegro mucho de tener allí con nosotros. Realmente, cuando empecé este liderazgo, dije, ¿por qué no está él en este lugar? ¿Por qué no lo tenemos con nosotros? Bueno, gracias a Dios logramos que involucrarle con nosotros. Tengo mucha experiencia, pero creo que mucha de la experiencia la aprendí estando trabajando con él de cerca, y tiene mucho que aportar. Así que le agradezco al Señor por tenerte allí con nosotros en el equipo. Eres una de las personas que para mí ha sido de mucha referencia para el trabajo misionero y admiro mucho tu trabajo y tu familia. Con el trabajo que hemos tenido estos años, como dice Cris, ya entro a mi año número 7 como directora en este año 2022. Ha sido grandes desafíos, pero también hemos tenido grandes logros y eso nos alegra mucho de contar contigo en primer lugar también, Cris, en el equipo. Ha sido una de las personas clave también en la comunicación, la movilización, ha sido uno de nuestros fuertes como oficina. Hemos podido acercarnos a la iglesia con los materiales que gracias a ti y al equipo de Vamos los tenemos en las redes y están disponibles para todo el pueblo latino que está en el área de misiones y dentro también de la iglesia local. Entonces, el primer desafío fue poder entender qué somos y para dónde vamos. Ese fue los primeros años en esta oficina y hicimos algunos cambios de nombre y ahora llegamos a nuestro nombre como SIM en Latinoamérica, ¿no? Somos una sociedad internacional misionera que conectamos con los campos de SIM y estamos trabajando con la iglesia local. Entonces, los primeros años fue entendernos quiénes somos, qué hacemos, a dónde vamos, y segundo periodo fue qué ofrecemos a la iglesia. De ahí ha sido muy importante las redes sociales, el grupo de comunicación con Cris, la movilización, trabajar con la iglesia a través de los cursos que tenemos también. Esto nos ha acercado más. Hacer alianzas con agencias locales ha sido el siguiente paso que tenemos en nuestra organización
trabajamos de la mano con otros, no lo sabemos todo ni lo queremos hacer solos, así que creemos muy de cerca en las alianzas estratégicas. Entonces, para mí ha sido un pilar muy, muy bueno estar aliados con agencias locales dentro de Latinoamérica y respetar y aprender de cada uno de ellos, ¿no? Cada agencia local que ha tenido ya su expertise en envío, pues estamos también asociándonos y ofreciendo nuestra fuerza y la fuerza de ellos, pues juntos es mejor, es algo que aprendí el año pasado, juntos es mejor y también llegamos más lejos, ¿no? Un proverbio que aprendimos cuando estuve en Ghana hace unos años, y era, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, una de nuestras cosas como SIN Latinoamérica es trabajar de la mano con el movimiento latinoamericano en misiones, con Comiván y con todos los demás que están haciendo misiones, aprender de los otros también. Nunca hemos querido duplicar lo que ya hay, no creo que es bueno copiar o multiplicar esfuerzos, si alguien lo hace, hay que unirse a lo que está pasando. Entonces, eso nos ha ayudado a darle identidad como SIN Latinoamérica. Respetamos el trabajo de los demás y nos unimos. Y ofrecemos lo que podemos nosotros como organización ofrecer al campo y al movimiento latino. Otra de las cosas en estos últimos 2 años como equipo es también trabajar casa adentro, formando nuestro liderazgo. Y ahí yo ha sido un aporte muy, muy bueno para nuestro equipo. Volver a formarnos como líderes, tener más personas involucradas, no ser unos 4, sino ser un equipo en diferentes países, tener más voces también, más conocimiento de cada uno en su área y poder ser mejores y alcanzar más lugares. Entonces, el equipo ha crecido. Ese ha sido los últimos 2 años en fortalecer, tener más personas en el equipo, estar en más lugares y también poder conocer de más habilidades que el pueblo de Dios tiene con sus dones y poder ofrecerlos también. Y ahora en este nuevo tiempo, pues queremos acercarnos más a países latinoamericanos donde no estamos como oficina. Queremos acercarnos más a estos países donde no tenemos todavía una entidad como SIN Latinoamérica o como SIN y acercarnos a ellos como amigos, como compañeros y decir, aquí estamos para acercarnos a ustedes y acompañarlos con lo que están haciendo, ¿no? No queremos invadir, queremos acercarnos y acompañar. Entonces, estamos abiertos a lo que Dios nos tenga para este nuevo año. Nuestro deseo es también cuidar de los obreros que hemos enviado, acercarnos más a ellos, poder acercarnos también a trabajar de cerca con sus iglesias y aportar más misioneros para los campos. Nuestra visión es poder mínimo unos 20 obreros por año. Si se pueden enviar más, pues gloria a Dios, y poder facilitar estas plataformas también para otras organizaciones. Nuestros campos están también para otras organizaciones y yo creo que ese es lo que estamos viendo. Somos globales y somos también, creemos en la alianza estratégica. Todos haciendo lo mismo vamos a llegar lo más rápido. Entonces, eso es lo que puedo decir. Me gozo. Han sido grandes desafíos, han habido momentos duros. Este tiempo de pandemia, como lo mencionaba Giovanni, pues ha afectado también la salud de muchos de nosotros. A mí me afectó bastante, también en mi familia, pero no nos ha desanimado, más bien nos ha dado nuevas ideas, nos ha dado nuevas rutas de hacer la misión, así que empezamos este nuevo año con gozo. Yo estoy muy alegre y deseosa de ver todo lo que Dios está preparando para que realicemos como organización y como pueblo de Dios en Latinoamérica y así poder ver un movimiento aún mayor con una fuerza hacia las naciones. Eso por mi parte. Sí, gracias. Creo que lo que han expresado es cerca de SIN también muestra la historia de latinos en misión, ¿no? Porque hay otras agencias parecidas a nuestra que también han pasado por varias de estas etapas que estamos pasando y estamos caminando con ellas y esto es bueno, caminando con la iglesia siempre. Tengo algunas preguntas más, si me permiten. La revista de esta edición, el nombre era Los Latinos en Misión al 100. Entonces les pregunto, ¿qué significa al 100 en misiones para un latino? ¿Qué pueden responder? Tal vez algo interesante que mencionar, yo me tuve que sonreír cuando vi eso en la revista, porque una de las, cuando estás en el país donde estuvimos con Julieta y la gente pregunta, ¿cómo estás?
una de las respuestas muy populares hoy día es al 100%, ¿verdad? Entonces me hizo sonreír porque me recordó a muchos de mis amigos, porque eso es lo que responden. Aquí estoy al 100%, ¿verdad? Y yo creo que para nosotros como latinos involucrados en misión, ese puede ser un tema o una respuesta que podemos empezar a dar. Jesucristo merece el 100%. Jesucristo merece el 100%. Y uno de los retos en mi vida para este año es el versículo que Pablo nos comparte, donde dice, para mí el vivir es Cristo. Y estoy tratando de profundizar eso dentro de mi alma y mi corazón. Lo he sabido el verso por años y siempre lo decimos todo junto y el morir es ganancia, ¿verdad? Pero como que lo tiramos muy rápido. Y a mí me gustaría parar en la parte que dice, para mí el vivir es Cristo y dejar que eso profundice. El tiempo de morir llegará. Hace unos meses, bueno, ya casi más de un año y unos meses, yo tuve la oportunidad de ser protagonista en un ataque al corazón y casi me llega la muerte y me vi tan cerca que en un momento dado me entró el entender de que estaba a punto de presenciarme ante mi Señor. Fue tremenda esa experiencia. Sin embargo, no, el Señor escogió no llevarme en ese momento y tuve que caer en esto que estoy mencionando. Para mí, el vivir es Cristo. Y si es así, que sea el 100%. ¿Qué significa eso? Un poco práctico. Tal vez la parte que me corresponde mencionar un poquito acerca de las finanzas, ¿verdad? Y poder realmente comprometerme a la visión de la gran comisión con mis finanzas. Ya no solo tenemos que entender que nuestra iglesia latinoamericana viene de un trasfondo donde nosotros dábamos limosna. Nosotros poníamos unos centavos en la mano del que estaba pidiendo un poquito o aún en la canasta de la iglesia dábamos una limosna. De eso venimos y eso tiene que cambiar. Nosotros hemos sido llamados a dar gracias al Señor en abundancia y llevar nuestras ofrendas en abundancia. Y entonces, y yo sé que hay muchos que lo hacen, por favor no me tomen a mal, pero quiero reconocer de dónde venimos y cuáles son nuestras costumbres, ¿verdad? En la mayoría de nosotros somos creyentes, yo lo soy de primera generación. Yo crecí en una iglesia católica donde lo que se daban eran limosnas y a eso estaba acostumbrado. Entonces, el soltar más que una limosna cuesta, romper eso cuesta. En el nombre del Señor se puede hacer iglesia latinoamericana, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa dar con todo? Con toda alegría, con todo gozo y un montón, en regocijo como familia, todos dando al Señor. Eso es 100%, creo yo. Quiero retar, quiero animar a los que son dueños de negocios, ¿verdad? Porque podemos dar como negociantes, como gente de negocio, podemos dar ofrendas que son más significativas que una ofrenda personal de alguien. Pueden haber ofrendas de negocios. Yo creo que eso se va a empezar a dar porque no solo Simla necesita, no solo los obreros de Simla necesitan, sino un montón de organizaciones cristianas y organizaciones misioneras lo necesitan y el Señor lo va a proveer a través de ustedes, porque al final de cuentas todo es del Señor, sus negocios son del Señor, sus ganancias son del Señor. Y en algunos casos a ciertos países hasta les van a dar ventajas de impuestos por dar ofrendas o por dar donaciones a organizaciones no lucrativas. Así que el Señor puede usar un montón de cosas y les quiero animar, les quiero animar. Hasta ahí ahorita. Muy bien, gracias. Julieta, para ti, ¿qué es al 100? Bueno, como dijo G, el 100 viene con un trasfondo que conocemos y uno de nuestros amigos lo ha dado a conocer mucho en Latinoamérica. Saludos también para nuestro amigo Grassman.
Este al 100 es algo que nos motiva a darlo todo. Ser apasionados, pero también dar frutos. No solamente animarnos, y como latinos somos buenos en hacer fiesta, en levantar y decir, sí, vamos, lo podemos, pero a veces muy pocos son los que lo hacen. Entonces, al ver esta edición al 100, vemos que Latinoamérica está haciendo lo que cree, que sí se puede, sí podemos. Tenemos las habilidades, tenemos el potencial, tenemos las iglesias que están ya bastante maduras, tenemos más de 100 años en diferentes países el evangelio. Creo que ya estamos al 100 para dar el 100% de nuestra fuerza, recursos, nuestra disposición, y yo creo que estamos a tiempo. Ahorita Latinoamérica estamos en una era de que podemos ir por más, Estamos no solamente a nivel cristiano, sino a nivel de toda Latinoamérica, en los deportes, estamos viendo ya frutos a nivel de olimpiadas y muchas otras cosas, pero como pueblo de Dios aún mayor, porque tenemos al Señor de nuestro lado. Entonces, al 100 para mí es como decir, wow, lo estamos logrando. Estamos creyendo en lo que somos y podemos hacer más. Entonces, esta edición y ver que han sido ya 100 ediciones, que bueno, te felicito, Chris, realmente ha sido un esfuerzo grande de parte de todo el equipo de Vamos, y cada revista, cada edición ha sido un despertar para la iglesia. Acá tengo unas personas, pastores muy animados. Uno de los pastores esta semana mencionaba mucho tu nombre y la revista Vamos, están muy contentos acá, así que quiero que vengas pronto a visitarnos a Ecuador. Están diciendo y tenían ya la edición, la tenemos lista, incluso estuve en Colombia y un misionero de otra organización dijo, yo tengo las 100 ediciones de Vamos, si alguien la necesita, déme su pendrive y se las paso ahora. Y es un misionero de otra organización. Entonces, es increíble cómo hemos llegado al corazón de Latinoamérica y con el material, y como organización estamos para dar más. Entonces, el 100 es lo mínimo que podemos hacer. El Señor nos ha dado todo, y yo también creo que es tiempo que la iglesia emprenda más en creer que puede dar con las finanzas. Hay los recursos de personas, están las capacitaciones, tenemos muchos seminarios, hoy en día todo el mundo quiere movilizar, pero necesitamos dar al 100 en el envío. Ese va a ser mi enfoque para estos últimos años, en este nuevo año, es enviar. Si somos buenos en muchas cosas, lo vamos a ver el resultado en ver más misioneros en los campos. Eso va a ser como nuestro termómetro, ¿sí? Dando al 100, enviemos misioneros, que cada iglesia esté o adoptando a un misionero o enviando a un misionero, pero ese es al 100 que queremos dar una milla más, pero con todo nuestro esfuerzo, porque lo podemos hacer. Amén, gracias. Muchas palabras de ánimo ustedes me dan, entonces gracias por eso. Sí, con la revista esperamos que sí hemos hecho una representación de los latinos en el mundo. Bueno, claro, yo no soy latina, pero mi corazón sí es, y quiero siempre levantar la voz latina, y eso es lo que siempre buscamos hacer en la revista. Para terminar el tema para hoy día, quiero que ustedes hablen con los pastores en Latinoamérica. Entonces, si pueden dar algunos consejos, unas palabras de ánimo, ¿qué dirían a los pastores en Latinoamérica? Bueno, dale, Julieta. Dale tú primero, ¿eh? Muy bien, pastores, les agradecemos tanto el servicio que dan a la iglesia. Nos anima mucho saber de que ustedes han dedicado su vida a encaminar a la grey del Señor en los pasos mismos de Jesucristo, llevarles al crecimiento. Ese es el llamado que tienen como pastores, el llevar a la gente de la iglesia al crecimiento, a la estatura de Cristo mismo. El enfoque que ustedes tienen en la palabra de Dios hace toda la diferencia, y les agradecemos mucho su labor. Y quiero extender el agradecimiento a las esposas de los pastores, que a veces llevan mucho de la carga y muy poco del reconocimiento.
Y quiero animarles, porque aquí tenemos a dos mujeres que están llevando adelante la labor misionera de Latinoamérica en SIM. Y Dios está usando mujeres en todas partes del mundo. Son de las más atrevidas que salen al campo misionero también. Y yo sé que ustedes, esposas de pastores, llevan una gran carga en el corazón, igual como dice la palabra en María, de María, que llevaba estas cosas guardadas en su corazón. Yo sé que ustedes lo hacen también con mucho sentimiento, con mucha humildad en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos con mucha humildad y con mucha dedicación. Eh, Aman a la iglesia y apoyan a sus esposos. Les dejo el encargo de seguir adelante, de ser de bendición a la grey que están pastoreando y al mismo tiempo darles el reto del discipulado. Para eso estamos, pastores. Estamos para ser discípulos. Cristo, esa fue la tarea que nos dejó. Cuando habló con Pedro y le dijo, encárgate de mis ovejas. ¿De verdad me amas, Pedro? Y se lo repitió 3 veces. Jesús estaba poniendo las manos de Pedro y de los demás discípulos, el que reprodujeran discípulos, y no solo localmente, sino en todas las naciones. Entonces, conforme llevamos la plena sabiduría y consejo de la Biblia a nuestras iglesias locales, no dejemos fuera lo que Jesús tenía muy arraigado como la misión que el Padre le había dado, y que era de hacer discípulos de las naciones. Así que les dejo eso en sus manos. Hay mucho material que queremos compartir con ustedes. Hay mucho seminario que podemos hacer con sus iglesias. Hay muchos candidatos que podemos entrenar junto con ustedes para hacerlos efectivos en el campo misionero. No se nos rajen ahora cuando el Señor está llamando a tanto joven a servirle entre las naciones. Algunos van a ser enviados con apoyo financiero, que es lo que nos asusta muchas veces, de parte de la iglesia, el apoyo financiero, pero muchos otros van a irse, así como yo me iba a ir a los Estados Unidos a estudiar y la iglesia, los pastores me interceptaron. En el camino me agarraron y me dijeron, usted no va a ningún lado, nosotros lo vamos a enviar. Y no me enviaron solo a estudiar, me enviaron a llevar a cabo la obra de Jesucristo, de hacer discípulos en las naciones durante mis estudios. Hay muchos de sus jóvenes que van a ser llevados a Europa, al Asia, al África, ya sea para entrenamientos o para trabajar a largo plazo con alguna compañía multinacional. Intercéptenlos, por favor, agárrenlos, me los hincan en la iglesia, los dedican a la obra del Señor y que sirvan a su Señor en esos lugares donde cuesta mucho a veces entrar con visas misioneras, pero se puede entrar como visa de estudiante, se puede entrar como visa de negocios, porque eso es lo que ya están haciendo. Cuando vayan sus gentes de la iglesia a un lugar a trabajar, dedíquenlos a la obra del Señor, intercéptenlos, así como hicieron conmigo hace tantos años mis pastores, mis ancianos. Les animo a que hagan ustedes lo mismo, que hagan central la gran comisión, que no se vuelva la gran omisión, lo que no hizo la iglesia, sino que se vuelva la gran comisión que fue cumplida para la honra, para la gloria de nuestro Padre Celestial, que vive por siempre y que para quien es todo lo que hacemos de todas maneras, y para Jesucristo su Hijo, que reina en gloria y que viene pronto a buscar a su iglesia. Amén, gracias. Amén, amén. Sí, bueno, para mí también me uno al sentir de G con los pastores. Y mi respeto, mi consideración, y también animarles a continuar creyendo que ellos están ahí con un propósito. Dios los ha llamado como mentores y guías espirituales de aquellos que están sentados en la congregación, y entre ellos se encuentran familias misioneras, entre ellos se encuentran hermanos que están dispuestos a seguir, ¿no? Y debemos acompañarles, como ya yo nos acaba de decir, él fue acompañado y enviado por su iglesia. Entonces, pastores, ustedes son esa parte importante en la misión, son un brazo fuerte para poder movilizar,
a cada uno de sus hermanos y miembros en la congregación, porque no hablamos solamente de misiones transculturales, sino misiones en las 4 áreas, en la Jerusalén, en la Judea, en Samaria y en el último de la tierra. Misioneros trabajando con la iglesia local para alcanzar su comunidad. Misioneros alcanzando aquellas etnias en el país que se encuentran que todavía no hay presencia cristiana. Misioneros trabajando con esa Samaria que ha venido de otros países a Latinoamérica. Tenemos musulmanes, chinos, hindúes, budistas y de muchas otras etnias ya presentes en nuestras comunidades. Esa es la Samaria. Y también tenemos que seguir enviando a aquellas naciones donde no es fácil llegar. Tenemos que hacer las 4 áreas, las misiones. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último en la tierra. Y la iglesia tiene los recursos, tiene las personas ahí, tiene el conocimiento que por años el pastor ha estado dando a la congregación y ahora es tiempo de enfocarnos a la misión. Pastores, ustedes son la clave. Ustedes son aquellos que Dios ha preparado y ha llamado con propósito para levantar esta grey de discípulos de Cristo a que se multipliquen de discípulos para las naciones, porque el Señor quiere venir pronto por su iglesia. Así que yo quiero agradecerles a los pastores por ese respeto, por ese apoyo, por esa apertura que tienen para con nosotros. Como SIM Latinoamérica estamos muy agradecidos y queremos trabajar de la mano con ustedes. Queremos trabajar juntos y de cerca. Ustedes como pastores y guías, como mentores, nosotros con lo que tenemos como campos misioneros y como organización, y también poder ver en muy pocos años una fuerza misionera aún mayor. Lo que estamos en este tiempo de que en Latinoamérica podemos dar más, como hemos dicho, al 100. Así que pastores son bienvenidos una vez más a trabajar de la mano con SIM Latinoamérica y les queremos y estamos aquí dispuestos a acompañarles en cuanto podamos hacerlo juntos. Gracias y que el Señor los bendiga. Gracias por estar ahí levantando el nombre de Jesús en cada iglesia, en cada comunidad y en cada país en Latinoamérica. Dios les bendiga. Gracias, gracias Julieta. La última pregunta, y puedo dejarles, pero podemos conversar todo el día, ¿no? Porque hay tantas cosas para conversar. Pero quiero saber, bueno, en vez de hablar a los pastores que han hecho bien, son muy buenas palabras y podemos tomarlo en serio, pero también para los candidatos o precandidatos o personas que sienten un llamado a las misiones transculturales, ¿qué dirían? ¿Qué consejos podemos dar? ¿Ok? Bueno, quiero animar a los candidatos a que no se queden solamente ahí como un deseo, sino que caminen una milla más. Prepárate, busca una organización, aquí estamos también listos para acompañarte y haz tu llamado una realidad. No hay que esperar si Dios te dice el nombre del país específico. Tienes que entender que hay mucha necesidad. Una palabra nueva que aprendí es cuantitiques. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar? Hay que entender que millones de personas están muriendo sin Cristo. Eso es suficiente para motivarte a hacer la tarea. Necesitamos que seas un hijo de Dios obediente. El Señor nos ha enviado. Dice, yo los envío como mi Padre me envió. Así que te animo a que creas primero en el Señor que te ha enviado. Segundo, creas en ti mismo que tienes todo para darlo y el Señor va a ir junto contigo y tu iglesia te va a acompañar. Así que levántate, empieza el proceso, termínalo y ve al campo. Tienes mucho que dar, tenemos mucho que ofrecer, pero si nos quedamos esperando a una revelación específica, perdemos mucho tiempo. Ya el Señor lo dijo y Él ya nos mandó la tarea. Así que yo te animo y aquí estamos, los 3 que tú ves aquí, y un equipo más que está atrás nuestro también, listos para acompañarte, listos para tomarnos el café contigo, apoyarte y acompañarte en este caminar, en el proceso y también en el campo misionero, porque no lo vas a hacer solo. Tenemos equipos que van a recibirte, tenemos personas que van a mentorearte y también trabajamos con tu iglesia que va también a sostenerte y a cuidarte en el cuidado de usted. Así que ánimo. Sí se puede, latinoamericanos, jóvenes, profesionales, familias, empresarios, es tiempo para Latinoamérica de hacer la misión de Dios una realidad, porque el Señor ha confiado en nosotros. Y como organización también creemos en ti.
y estamos listos para acompañarte y a ir contigo. La carga va a ser más liviana porque vamos a hacer mucho cargándola. Así que no temas, confía, el Señor nos ha llamado. Lo digo por experiencia, el Señor me llamó, entendí el llamado, obedecí, hemos visto frutos con los hermanos que están aquí conmigo y ahora estamos del otro lado enviando, pero también seguimos siendo misioneros, seguimos poniendo la mano en el arado y vemos y creo que tú también tienes esa disposición y ese corazón para obedecer a Dios. Así que adelante, que el campo espera por ti. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. G. Bueno, candidatos hay de todo tipo, tamaños y sabores, ¿verdad? Entonces, hay diferentes cosas que se le pueden decir a diferentes tipos de candidatos. Me gustaría empezar con los jóvenes, ¿verdad? Y porque muchos de los que nos están escuchando, tengo el sentir de que probablemente son más jóvenes que yo, más jóvenes que ustedes, aunque ustedes dos señoritas son bastante jóvenes comparado conmigo. Pero lo que le quiero decir a los jóvenes, mira, dentro de 30 años vas a voltear a ver y vas a pensar a qué dediqué mi vida. Y yo recuerdo cuando tenía tu edad, cuando estaba en arrancando mis 20s y pensando a qué quiero dedicar mi vida, ¿verdad? Y el Señor me tenía una carrera técnica donde iba a ganar bastante dinero, por un lado, en oportunidades donde la vida iba a presentarse, primero Dios, de una buena forma. Me había casado con una persona muy dedicada al Señor, amaba al Señor, estaba involucrado en la iglesia, estaba sirviendo en cosas relacionadas a misiones, como les digo, tenía un grupo de jóvenes, estábamos plantando una iglesia en ese tiempo y han pasado ya muchos años. 20 en servicio y ya probablemente 30 desde que todo arrancó en aquel día del 86. Pero lo que quiero tratar de decirles es, ustedes le van a dedicar la vida a algo y van a voltear a ver y van a decir, ¿en qué me metí? ¿Verdad? Y se van a meter en un montón de cosas. La mayoría de nosotros nos vamos a enamorar de algo y nos vamos a dedicar a eso o a una persona, ¿verdad? Yo les quiero animar a que lo hagan con Jesucristo, que se enamoren de Jesucristo, que dediquen su vida al Señor. Y que ya sea porque como yo ahorita tengo trabajo de ventas y al mismo tiempo sirvo al Señor en ministerio, o como cuando estuve en el Asia que tenía un negocio de turismo y tenía un negocio de escuela de idiomas y al mismo tiempo servía al Señor y estábamos plantando iglesias entre musulmanes, o tal vez cuando estaba en África y estaba trabajando en un servicio de computación y de redes de computación y de internet, y al mismo tiempo estaba haciendo discípulos con 3 grupos de jóvenes y viajes misioneros con gente del mismo país a tribus no alcanzadas. Como sea, que el Señor les ponga a ustedes el servirle, que se metan al 100%, como les estamos tratando de decir ahora, jóvenes, candidatos, éntrenle, arranquen, sea porque el Señor les lleve a trabajar a un país y ahí les sirvan, sea porque el Señor les lleve a estudiar a otro país y ahí les sirvan, o sea porque salgan como obreros apoyados financieramente de sus iglesias y ahí les sirvan en otro país de entre los no alcanzados, de una forma tal vez un poco más estratégica, o sea porque el Señor les llame a seguir enviando, apoyando, movilizando, integrados en sus iglesias, ministrando entre no alcanzados ahí mismo en sus áreas, como dijo Julieta, llegan musulmanes, llegan hindúes, llegan budistas donde nosotros vivimos, gente que no le conoce, que se entreguen al 100% a la obra y al servicio del Señor en su gran comisión de ir y hacer discípulos, hagan discípulos de todas las naciones, aquí en Jerusalén donde están o hasta allá del otro lado del mundo donde es una gran necesidad que se nos presenta. Si ya están viendo esto que hemos grabado, es porque tienen un interés, algo les está susurrando el Señor. Hoy es cuando pueden escuchar y tomar decisiones que van a afectar los próximos 20, 30 años de su vida. Es emocionante servirle a Cristo. Candidatos hay, mujeres,
y hay hombres. Por una razón rara, casi todas son mujeres las que van al campo solteras. No se me rajen, varones. El Señor nos ha llamado para servirle. Si no se han casado y están solteros, como Pablo dice, y yo se los corroboro, dedíquense a servir al Señor. Nos están ganando las mujeres. ¿Dónde están los varones? Decían allá en el Asia. Podemos hacer nosotros una diferencia en esta generación, donde hayan más hombres dedicados al Señor. Si son solteros, que se aparezcan en el campo. Casi todos los hombres que conozco que han llegado al campo llegan casados. Muy pocos llegan solteros. Así que les animo a servirle al Señor en su soltería. Les animo a servirle al Señor ya casados. Les animo a atreverse con sus hijos, porque eso lleva mucho valor también. Les animo a aquellos que ya son abuelos y quieren dejar ir a sus nietos al campo misionero. Les animo a los padres donde los hijos mencionan que quieren servir en el campo misionero y ustedes los tienen que soltar. Miren, hay todo tipo de obstáculos que se presentan al candidato, pero si estamos agarrados del Señor, vamos a llegar muy lejos con todo esto. ¿Por qué? Porque esto le pertenece a Cristo. Él ya va por delante. Él es el que está guiando la obra de su gran misión a su iglesia. Así que ánimo. Y si ustedes son mayores y ya se jubilaron, todavía pueden servir en el campo misionero. Hay tanta experiencia que ustedes tienen que nos pueden ayudar a nosotros los jóvenes para poder avanzar en lo que estamos haciendo. Muchos de nosotros no sabemos escuchar, pero que Dios nos ayude, porque deberíamos de saber escuchar un poco mejor la voz del que tiene experiencia, la voz del que es un poco más adulto. Nosotros en Latinoamérica nos caracterizamos por respetar a nuestros viejos, por respetar a nuestros padres, por respetar a nuestros adultos. Todavía tenemos una pizca de eso que se vivía por muchos años antes. El modernismo nos ha alejado de eso un poco, pero todavía tenemos una pizca de eso. Escuchemos a nuestros adultos, escuchemos la experiencia, no menospreciemos la voz de nuestras madres, porque van a ser como un collar de flores en nuestro cuello. Ánimo, candidatos, ánimo, padres, ánimo, abuelos, que el Señor quiere hacer la obra y necesitamos que todos participen, orando, enviando y yendo. Así que seguimos adelante. Qué lindo, gracias. Gracias otra vez, hermanos, por este tiempo. Gracias, G, gracias, Julieta. Y ha sido un gusto solo conversar de tantos temas. Y estamos aquí para servir la Iglesia Latina, como SIM Latinoamérica. Entonces, ha sido un gusto conversar hoy día y esperamos que haya muchas más conversaciones. Si alguien quiere conversar, estamos aquí para servirles. Pueden escribirnos a sim.preguntas@sim.org. También vamos a poner varios recursos en el chat para que puedan siempre acercarse para conversar más. Entonces, bendiciones, hermanos. Gracias por Muchas estar gracias, con nosotros. Gracias. Dios les bendiga. Gracias.